En un mundo cada vez más dominado por algoritmos, microchips y promesas de vida eterna, Cuello de botella, la novela debut de María Dillon, irrumpe con una advertencia literaria en forma de distopía, galardonada con el primer premio de novela joven Leer Suma, de la Fundación José Manuel Lara. La obra nos traslada a una ciudad donde las personas saltan de cuerpo en cuerpo gracias a unos implantes neuronales que convierten el cuerpo humano en un simple ordenador sin identidad. Bueno, bienvenida María. Para empezar, explica si puedes el título del libro, que si no me equivoco, Mari, sin hacer spoiler, es un término que es bastante científico, cuello de botella. Sí, bueno, lo primero, gracias por tenerme aquí, por darme espacio. Y efectivamente, cuello de botella asociado a lo demográfico se refiere a cuando una civilización disminuye drásticamente por una catástrofe, ya sea natural o artificial, y eso es un poco lo que pasa en mi libro, pero primero yo hablo de un estudio que ocurre, es decir, que esto ya ha ocurrido en el Pleistoceno. La población llegó a disminuir y quedábamos solo unas 1.200 personas por glaciaciones. Al final nuestra dieta se vio afectada porque los animales que comíamos fallecieron y hemos remontado. Hoy en día somos muchísima gente, entonces es esa excusa la que utilizan algunos personajes de mi libro para forzar un cuello de botella, para pues reducir drásticamente la población y salvar así a la raza humana. Pues un poco por eso, porque está habiendo también condiciones climáticas extremas en este mundo del libro, y para salvarlas deciden aislar a un número de personas en un territorio con una tecnología que también han desarrollado ellos, y por eso se llama cuello de botella. Tecnología. También mencionas el tema de los microchips. ¿Cómo usan esta herramienta, que además ahora se habla mucho por el tema de Nvidia y que se utiliza en muchísimas tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Por qué usas a los microchips en tu novela? Bueno, pues la idea de saltar de cuerpo en cuerpo es un poco la premisa de la novela. De hecho, todo lo de cuello de botella y todo el resto de cosas viene después. La idea era que saltasen, que existiese una civilización en la que los humanos, sus mentes, saltasen de cuerpo en cuerpo. Y la forma de justificarlo, por así decirlo, fue a través de esos microchips que tienen implantados. El motivo es para tener un control de esa sociedad, ¿no? Decíamos que crean de la nada, que reducen drásticamente la civilización existente y los meten de repente en un territorio aislado. Claro, piensan, estos fundadores se nos van a volver locos. Entonces, con estos microchips lo que podemos hacer es eliminar todos sus recuerdos y que de la nada empiece esta civilización y podamos controlarlos. En muchas series de televisión o incluso en películas que no son de nuestra época, como por ejemplo Matrix, realmente la tecnología en muchas ocasiones era el problema o el miedo, ¿no? En este caso es la solución, ¿no? Sí, es la solución, lo que pasa que luego tú tienes que decidir si lo ves moralmente correcto o no, porque es una solución que se ha cargado a más de la mitad del planeta para, según dicen ellos, salvar a la raza humana. Y es una solución de control también en ese primer territorio. Luego hay otro territorio que surge a raíz de que una de estas fundadoras vea que no está bien lo que están haciendo y decide salvar a otra gente. Es un territorio paralelo en el que también se utiliza esta tecnología, quizás de una forma más moral. Entonces, sí, efectivamente, la tecnología en este caso es una solución, pero bueno, tiene sus grises. Sí, no sabemos si es buena o mala, no sabemos si es una buena solución o mala, pero bueno, habrá que leerse el libro, que cada uno lo juzgue. ¿Tú cuál es tu background para escribir el libro? ¿Quiénes son tus autores? ¿Quiénes son tus directores de cine referentes para que te surjan estas ideas? A mí, bueno, la ciencia ficción siempre me ha gustado mucho, pero también me han gustado mucho otros géneros, ¿no? Black Mirror, Matrix mencionabas antes, cualquier película, serie de ciencia ficción la he visto. Sí que creo que a nivel literario me centro más en referentes literarios, como pueden ser Ray Bradbury, que escribió Fahrenheit 451 y que de hecho en su libro, los libros precisamente tienen mucha importancia, y en Cuello de botella también esa cultura, esa falta de cultura, porque les borren la memoria, tiene mucha importancia
conocer, para avanzar como sociedad, para ser una sociedad más libre. Entonces diría que Ray Bradbury es un referente bastante importante. También lo es Almudena Grandes, que además no suele escribir ciencia ficción, lo que decía, me gustan muchos géneros, pero justo su último libro es una distopía aquí en España, todo va a mejorar, con una, o sea, exageración de lo que fue la pandemia y de lo que podría haber ocurrido con la pandemia si se hubiese repetido, etcétera. También sí, autores de ciencia ficción, pero insisto, creo que si quieres ser un buen escritor tienes que leer todos los géneros, así que referencias tengo muchas. ¿Y cuándo decidiste que ibas a utilizar la tecnología o los microchips y que iba a jugar un papel tan importante dentro de tu novela? ¿En qué momento? Pues lo decidí en el momento en el que decidí un poco el género, ¿no? Tenía esa premisa de saltar de cuerpos, podría haber sido fantasía, podría no necesitar una excusa, pero como quería que fuese ciencia ficción, insisto, porque a mí también me gusta mucho la ciencia ficción, tenía que justificar que tuviese una explicación. Entonces de ahí nacen los microchips, de ahí nace también esa tecnología que sirve para aislar territorios. Se habla mucho en el libro de cómo se regulan las temperaturas de manera artificial, cómo es de día incluso de manera artificial, porque el mundo ya ni siquiera gira como estábamos acostumbrados a que girase. Entonces era la forma de justificar un poco el argumento y de que, bueno, nos diese esa sensación de vértigo de uy, esto podría ser real, un poco incluso de miedo. Has hablado ahora al comienzo y has utilizado palabras como control, ¿no? Y hablas de que, pues eso, que la tecnología controla los cuerpos o controla las mentes, ¿no? ¿Crees que esto, o lo hiciste con esa conciencia de que es una metáfora con la realidad, que actualmente la tecnología nos domina, nos controla? Bueno, una metáfora no solo con la realidad de la tecnología, sino con muchas otras realidades, sobre todo en lo que conlleva la falta de esa información o de los recuerdos, que creo que los recuerdos es lo que nos hacen personas, ¿no? Las vivencias, el conocimiento, lo que leemos, las películas que vemos, todo esto nos enseña. Y evidentemente, si ahora vivimos en un mundo de constante scroll, pues son las redes sociales lo que nos llega como información. Y toda la información que tenemos nos controla en cierto modo porque es lo que nos hace ser y lo que nos da las herramientas para ser. Entonces, si tu conocimiento se limita a un scroll infinito de vídeos que no te dicen nada, pues vas a tener menos información y, en mi opinión, menos libertad. ¿Y tú lo hiciste con esa motivación o crees que es algo que ha surgido después, ese paralelismo con la realidad cuando el lector lee tu novela? Yo creo que, o sea, mi motivación de poner en valor la cultura estaba desde el principio, por eso tiene mucha importancia la cultura. Y luego existe este paralelismo con la tecnología y el control de los cuerpos, como tú dices, las redes sociales, que es una lectura muy bonita que puedes tener o no puedes tener. Pero me gusta que la hayas sacado y que la hayas tenido. Y por ejemplo, actualmente, que aquí en este espacio solemos hablar muchísimo de inteligencia artificial, surge el debate de si la inteligencia artificial puede crear arte y tú justo estás abogando por la cultura. ¿Crees que la inteligencia artificial va a suplantar la creatividad, el pensamiento libre y demás? Y si lo piensas, ¿en qué casos crees que sí que podría haber una... Hombre, a mí la inteligencia artificial me asusta en este sentido más creativo que se le puede dar, porque luego la inteligencia artificial considero que puede tener muchísimos beneficios en otros ámbitos como la sanidad, que dicen que, pues yo no soy sanitaria, no lo sé, pero lo dicen. A mí en el aspecto más cultural y más creativo del ser humano sí que me aterra el que la inteligencia artificial pueda llegar para suplantar, pero además de una manera, en mi opinión, menos cualitativa, ¿sabes? O sea, creo que al final estamos tan acostumbrados a recibir tantos estímulos que probablemente nos traguemos todo lo que la inteligencia nos dé si nos lo da en algún momento, sin juzgar su calidad, pero eso es lo que me daría pena. Y un poco como ocurre con algunos personajes del libro, ¿crees que la inteligencia artificial, pese a lo que no creo que se haya creado para eso, pero crees que podría hacer que fuésemos robots, que fuésemos por la vida de manera automática en algún momento?
Sí, o sea, si creo que, por ejemplo, lo que yo me invento aquí de los microchips pueda llegar a ser una realidad, espero que tarde en llegar, pero sí, porque ya lo ha hecho Elon Musk, ¿no? Implantar microchips en un ser humano, entonces de ahí a que se desarrolle un poco más y consigan descargar personalidades, por decirlo de alguna forma, y que nos conviertan en, pues eso, en cuerpos con personalidades forzadas y decididas por... Bueno, a ver, espero que no, pero es que como ocurren tantas cosas y todo cambia tan rápido, por poder... Bueno, y en tu libro también mencionas, hablas de la vida eterna y justo también has mencionado a Elon Sí, Musk, que es uno de los que está trabajando muchísimo porque seamos inmortales, ¿no? ¿Qué piensas sobre la inmortalidad? ¿Cómo la tecnología podría ayudarnos? ¿Crees que en un futuro será una realidad o crees que se quedaría aún todavía en la ciencia ficción? la inmortalidad es algo que deberíamos dejar de buscar porque... Y también el miedo a la muerte igual es algo que deberíamos de dejar de tener. Me sorprende, y yo soy la primera que tiene muchísimo miedo a la muerte, cómo nos aterra tanto el miedo a la muerte cuando es algo inevitable. Y me da miedo que quienes tonteen con la inmortalidad sean precisamente, pues, que si Putin, que si Kim Jong-un, Sí. perfiles que precisamente buscan sociedades muy controladas y buscan una vida eterna para estar ellos en el poder, no para irse a una isla a tomar el sol. Y además trabajan mucho por el desarrollo tecnológico, o Sí, sea sí, por que... eso. O sea, me hace reflexionar el tipo de perfiles que buscan esa inmortalidad. Y yo creo que si tienes eso, o sea, la vida es bonita también porque la disfrutas, porque sabes que algún día podrás dejar de estar aquí. Entonces, si de repente somos inmortales, uno, no creo que todo, o sea, es inviable que todo el mundo sea inmortal. Entonces, ¿quién va a poder tener esa inmortalidad y para qué la va a utilizar? Justo en la novela mezclas crítica social y también pues al final es muy visionario a nivel tecnológico, o sea, no, lo de los microchips es algo real y bueno, tú es verdad que lo mezclas en una novela de ciencia ficción. ¿Crees que es el género más honesto actualmente para explicar a lo mejor este tipo de cosas? Pues mira, me gusta esa idea. El más honesto, bueno, el más atrevido igual a buscar verdades alternativas o a través de esas verdades más alternativas y exageradas contar verdades del presente. Me gusta, la verdad, esto que planteas. Y también en el libro, en Cuello de Botella, hay una reflexión sobre al final la pérdida de identidad, ¿no? Lo que nos hace seres Mm. humanos o las grandes culturas de grandes civilizaciones, ¿no? ¿Cómo crees que la tecnología también podría cambiar esto? Porque al final se habla muchísimo de en la inteligencia artificial generativa los sesgos, ¿no? Y cómo esos sesgos al final van a moldear a la sociedad y a las culturas venideras, ¿no? Porque al final, si todo el mundo coge la misma respuesta con el mismo sesgo, ¿cómo crees que va a afectar esto a las culturas de ciertas civilizaciones? Ya, pues claro, por eso ocurre yo creo que también un poco ya con las redes sociales, que lo que muestran está muy sesgado y con, bueno, y ya no tanto con las redes sociales, sino de antes con pues, la publicidad, que siempre se busca como lo normativo. Esto es que creo que es un bucle infinito que... Pero creo que también se pueden utilizar estas tecnologías para divulgar igual y para intentar llegar a más públicos o darle voz a más públicos, ¿no? ¿Y a ti te preocupaba antes de escribir el libro cómo los algoritmos pueden moldear las sociedades Sí. o incluso cómo los algoritmos pueden moldear el acceso también a la información, ¿no? O que la información que consumimos, ¿a ti te preocupa? Sí que me preocupa porque, de hecho, como periodista lo he investigado también y he visto cómo TikTok no protege a los menores. Incluso ya es muy fácil el hecho de que un menor se haga una cuenta diciendo que tiene 18 años, porque no te piden nada. Pero incluso poniendo su verdadera edad, no tiene ningún tipo de filtro a la hora de enviarle contenidos que pueden, pues a una persona que está en pleno crecimiento, que pueden ser vulnerables para ellos. Entonces, creo que, pues no sé si ahí el secreto está en legislar o quién tiene que hacer algo, pero está claro que tenemos mucho desconocimiento sobre las redes sociales y también, claro, ¿qué van a hacer los padres si es que no saben cómo funcionan las redes sociales? Hay mucho desconocimiento y creo que ese es el principal problema, que lo primero que tenemos que hacer es conocer, pero que también desde algún sitio tienen que enseñar y que legislar.
¿Y tu libro para quién es? Porque hemos mencionado a adolescentes, a menores, a padres. ¿Para quién es? Bueno, yo creo que por el tono que tiene y también por el mensaje que intenta transmitir, a mí me gustaría que se lo leyesen adolescentes, sobre todo, porque creo que les puede dar mucha información, que les puede ayudar a investigar pues, temáticas que igual no se habían planteado, a cuestionarse cosas sobre su presente, ¿no? Que decíamos esto de que al final la ciencia ficción está muy relacionada con el presente y tiene un tono muy fácil para que esto lo lean adolescentes, muy cinematográfico incluso, es muy ágil y se ve perfectamente, te lo puedes imaginar perfectamente porque está casi escrito como si fuese una película, como si estuviese ocurriendo en el momento. Entonces a mí sí que me gustaría que sobre todo adolescentes, bueno ya a partir de 15 años o así, 14, 15 años, se lo leyesen. Pues justo, hablábamos, mencionaste ahí el cine. Si esto fuese llevado a una parte audiovisual, ¿cómo sería más? ¿Como una serie Black Mirror o como una película tipo Her o Ex Machina? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino más como una serie. Creo que también ahora tira mucho el formato serie. Entonces sí, igual incluso de estas miniseries que hacen que son como 5 o 6 capítulos, me gustaría que fuese una serie a mí. Y aquí Ojalá, también te digo. y para reflexionar ahora de esto de leer es bueno, leer es malo, ¿crees que la literatura puede ser un refugio para recuperar esa conciencia del ser humano, que además dijiste que era lo que nos distingue con respecto a otros seres vivos y otros animales? Eh, ¿Cómo crees que nos ayuda la ciencia ficción y este libro? Yo creo que, bueno, que la literatura es súper importante, leer es muy importante, e incluso si leer te parece más complicado, no dejaría de lado otros, pues el cine, las series, Audiolibros. claro, audiolibros también, incluso la música, todo lo relacionado con la cultura, siento que si tiene un mensaje es importante que lo consumamos y que, bueno, que reflexionemos sobre ese mensaje. Este libro en concreto creo que, bueno, que el mensaje está bastante claro, más allá cómo, o sea, de replantearnos la tecnología para que pueda sí, favorecernos, ayudarnos, de replantearnos todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Creo que tiene un mensaje muy claro sobre, bueno, sobre nuestro mundo en general, sobre el futuro al que podemos llegar, que es muy exagerado aquí, pero bueno, sí, sobre también cuidar nuestra realidad para no llegar a escenarios distópicos. Y por último, a modo de reflexión, ¿qué te gustaría que el lector se preguntase cuando lo leyese? Yo sé lo que me pregunté. ¿Temer a la tecnología o temer al propio ser humano? Temer al ser humano, a lo que puede hacer el ser humano con la tecnología. El ser humano es el que desarrolla esa tecnología y es el que le pone la intención a la tecnología y al uso de la tecnología. Entonces, temer al ser humano, pero bueno, también yo confío en la gente. Entonces, vamos a dar un voto de confianza a la gente, al ser humano y que no ocurran cosas tan distópicas. Que se queden aquí en el papel para disfrutarlas en el libro. María Dilón, muchísimas gracias. Primer premio de novela joven Leer Suma de la Fundación José Manuel Lara. Muchísimas gracias por estar aquí. Este libro en las librerías, un buen regalo de Navidad. Pues sí, la verdad que muy, muy buen regalo. Para los adolescentes que tengáis en casa, para que lean. Muchísimas gracias Muchas por gracias estar a ti. aquí. Muchas Chao. gracias.